Hubo un tiempo en donde encender la consola era un escape más sencillo de los problemas. Tenías un pasaporte a mundos infinitos, shooters muy frenéticos e historias atrapantes. La PlayStation 4, el Xbox One y la primera Switch no eran solo máquinas, eran un estándar para la liberación del ocio, que hoy en día se siente cada vez más y más lejana. Pero como todo el mundo cambió, el precio de nuestros sueños digitales también lo hizo. Aún recuerdo cuando me compré mi PlayStation 4. Había estado esperando un tiempo tras el lanzamiento de la consola para que bajase de precio. Al final me la terminé comprando 4 años después de su lanzamiento oficial. Planeaba hacer lo mismo cuando saliera la Play 5, pero Sony terminó de hundirme y quitándome todas las esperanzas de que baje de precio, ya que a lo largo de la generación han subido el precio en más de una ocasión. Primero $50 extras, y por si fuera poco, tiempo después otra vez subieron otra vez $50 más. Me gustaría decir que solo fue la PlayStation 5 y que Sony había hecho algo que nunca más pensaría en hacer, o que otra empresa lo haría, pero la realidad es otra. Microsoft con su Xbox Series también aumentaron los precios, tanto de la Series S y de la Series X. Pongamos los datos sobre la mesa. El PlayStation 4 salió en 2013 y tenía un precio de 399. 400, vamos. En la recta final de su generación, es decir, en 2019, 6 años después, se podría encontrar en ofertas desde los 200 a 250, o incluso menos si es que buscabas bien. Pero por otro lado, la PlayStation 5 salió en 2020 con un precio de 499, 500, el cual fue cuestionado por ser muy caro para lo que ofrecía, pero la gente lo aceptó por el salto gráfico y técnico que la siguiente generación había prometido. En la actualidad no lo veo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Al día de hoy, son 6 años después de su lanzamiento y el precio, en vez de bajar, ha ido aumentando en todas sus versiones, haciendo así que la versión estándar, la más básica de todas, esté a $600. Son $100 más de lo que empezó. Y la versión Pro esté en 899 o vamos 900. Es un aumento del 20% o más en todas sus versiones. Por otro lado, Microsoft no se salva tampoco. El Xbox One salió en 2013 con un polémico precio de 499. Esto por tener el Kinect incluido. Suerte que con el tiempo supieron revertir este error y entregar la consola a un precio de 399 o 400, mismo que su competencia. E igual que PlayStation, a los 6 años después podías encontrarlo por unos 150 a $250. Está incluso más barata que el PlayStation 4. La Series X salió en 2020 por un precio de 499, e igual de la misma manera que la consola de Sony, fue duramente criticada por el precio, ya que nunca antes se había roto el techo de los $500 por una consola de sobremesa, y estas dos consolas lo harían en la misma generación. El día de hoy la Series X está rondando los 630 o $750 dependiendo del almacenamiento. La subida de precios pegó a todas las consolas, además de agregar ciertos costos ocultos tras la compra de una consola, ya que no es simplemente comprarla y sin más, hay que mantenerla viva. Tanto el PlayStation Plus, Xbox Live, hace 10 años estas costaban alrededor de $50 del año, pero con sus planes de Ultimate o Premium, este 2026 puede estar llegando a costar $14 o incluso $20 al mes, dependiendo de los niveles y la duración de cada suscripción. Juegos AAA, cada generación suben sus costes de producción, por eso suben sus precios de venta. Antes se manejaba un estándar de $60 por cada juego, pero ahora debido a la larga duración de la etapa de desarrollo de cada título, se ha incrementado su precio a $70. Y aún así, hay algunos títulos que los sacan a la venta por $80. Un ejemplo, el CEO de Take-Two Interactive, los creadores de GTA, Strauss Zelnick, había dicho que GTA 6 debería de costar $100, pero al rato se retractó y dijo que su precio sería estándar, $70 u $80. Los mandos son una parte importante de las consolas, y como no, también aumentaron sus precios, casi un 30% respecto a sus versiones de generaciones antiguas. El mando de PlayStation pasó de costar $50 a $70 al nuevo DualSense de $90 o incluso llegando a costar $120. En ese aspecto Xbox no ha sufrido mucho, ya que su control pasó de costar $35 a $50 o $70 dependiendo del mando. El desastre de subir precios alcanzó incluso a Nintendo, el cual era un refugio para la asequibilidad en el gaming,
Con un precio de $300 de salida en el 2017, la Switch original fue un éxito rotundo alrededor del mundo, no centrándose en la potencia como su competencia, sino en los juegos y en sus experiencias. Y además de ser una consola híbrida, lo cual era muy novedoso en su tiempo, hizo que fuera un fenómeno global. Cuando se anunció su sucesor, la gente temía por el precio, ya que se lanzaría en medio de una crisis de componentes, y donde los precios estaban por las nubes. El día llegó, y se lanzó la consola de Nintendo, en el 2025 con un precio de $449. Un golpe de aire fresco para los que pensaban que otra consola rompería el techo de los $500. Pero no duró mucho. Hace un par de meses se rumoreaba que tal vez Nintendo aumentaría el precio de todas sus consolas. En ese entonces solo era un rumor. Bueno, pues hace poco se reveló que los nuevos precios de la Nintendo Switch 2 serían $499 o $500. Esto debido a la presión que metían los inversionistas a Nintendo. Y terminando así la generación con unos precios exageradamente altos y que parecen que cada año las consolas se encarecen más y más. Por otro lado, los ordenadores de sobremesa siempre han sido la opción predilecta para los usuarios que quieren experimentar los juegos con una calidad excelente y disfrutarlo con todas las nuevas tecnologías gráficas. Aunque en el ordenador no es tan sencillo como pagar $500 y disfrutarlo en la comodidad de tu casa. En el caso de los ordenadores es un poco más complicado, ya que se tiene que tener en cuenta los dispositivos, componentes, modelos y potencia, o incluso tienes que llegar a pensar en la compatibilidad de estos componentes. El PC Gaming sigue estando en la cima de todo, pero de la misma manera su inversión para poder entrar en este mundo es muy grande. Seamos sinceros, desde siempre las tarjetas gráficas han tenido un costo mucho mayor que una consola de videojuegos, llegando al punto de valer lo mismo o el doble que una consola. Esto debido a que las gráficas se les ocupaban en la minería de criptos, acaparando casi todo el mercado y dejando a los usuarios normales con las sobras. En cuanto al almacenamiento, también han habido cambios de precio, principalmente por el cambio de velocidades. Empezamos con los discos duros, actualmente son los más básicos que hay en el mercado, rondando los $45 a $65. Pasamos a los SSD, que agregaron un aumento de velocidad de transferencia de datos, estos llegando a costar de $100 a $150 un tera. Y finalmente llegamos a los SSD M.2, que son mucho más veloces que su predecesor, pero su precio se dispara demasiado, al punto de ser irreal, más de $200 por un tera. Y llegamos al elefante en la habitación, el componente que en ocasiones vale más que el oro. Así es, ya sabes cuál es, ¿verdad? Al día de hoy, los módulos de RAM de 16 GB pueden llegar a costar de $150 a $250, en el mejor de los casos. Esto debido al entrenamiento y desarrollo de la IA. Antes de que empiece todo esto de la IA, yo me había comprado una RAM DDR4 de 8 GB a $40. En la actualidad, la misma RAM con la misma velocidad está costando de los $80 a los $120. Y las RAM DDR5, sus precios se disparan demasiado en el mercado, llegando a costar $250 o $400. Y todo esto por 8 a 16 de RAM. Las de 32 prácticamente es como estar comprando una casa. Los procesadores en principio se salvan, pero reportes indican que tanto Intel como AMD prefieren priorizar la venta de procesadores dirigidos hacia el entrenamiento de la IA que a los usuarios normales. Esta noticia salió hace unos meses y por suerte el precio de los procesadores no ha cambiado aún, o bueno, no ha cambiado demasiado. Con tanto aumento de precio, tanto de los componentes como de los productos, todos nos hacemos una sola pregunta, la cual es: ¿por qué todo es tan caro? La principal razón por la que el precio de los distintos componentes, tanto de ordenadores como de consolas e incluso móviles, están llegando a unos picos desorbitantes es por la escasez de componentes, en especial de los semiconductores. La razón número uno es el auge de la inteligencia artificial. Los modelos de lenguaje y sistemas autónomos no solo necesitan potencia de procesamiento, sino una cantidad ingente de memoria de altísimo rendimiento, llamadas HBM. El mercado ha cambiado. Gigantes como Samsung y SK Hynix han tomado una decisión puramente económica. ¿Por qué fabricar memorias RAM para tu PC que dejan un margen muy pequeño de beneficios cuando pueden usar las mismas máquinas para crear memorias HBM o de alto ancho de banda, con los cuales son el corazón de las supercomputadoras de la IA? Un solo chip para un servidor de entrenamiento de OpenAI genera 10 veces más ganancias que la RAM de tu computadora. Resultado, las líneas de producción para el consumidor común están totalmente vacías. Una verdad que estas empresas no te quieren decir es que la IA tiene mucho más prioridad que tú.
¿Y este problema cuánto durará? Bueno, la escasez en sí es un problema estructural. Aunque se están construyendo nuevas plantas de semiconductores en Estados Unidos y Europa, estas no alcanzarán su capacidad total hasta finales del 2026 o inicios del 2027. Estamos en un periodo donde el hardware se ha convertido en un bien de lujo debido a que la IA se está literalmente succionando el oxígeno del suministro global. El mercado de segunda mano puede ser una opción, pero incluso las consolas usadas, PlayStation 4, Pro o normal, Xbox One, X o normal, mantienen precios altos porque mucha gente no quiere dar o tiene miedo de dar el salto a la Next Gen por los precios exageradamente altos que se están manejando las actuales consolas. No es solo hardware, es la sensación de que nos estamos quedando atrás. Antes, una consola duraba de 7 u 8 años. Hoy, con versiones Pro a mitad de ciclo, un sinnúmero de ediciones y juegos incompletos que exigen pases de batalla, el hobby se siente más como una suscripción infinita a la insatisfacción. Extrañamos la sencillez de comprar un disco, ponerlo y jugarlo, sin microtransacciones y sin actualizaciones que pesan más que el mismo juego. Al final, los gráficos son más realistas que nunca, pero el sentimiento se está volviendo artificial. Quizás lo que extrañamos no eran los precios bajos, sino la época en la que jugar no se sentía como una decisión financiera de alto riesgo.